Hoy tejemos calcetines de lana. Voy a explicar cómo tejerlos para cualquier talle y no tiene ni una sola costura. Súper cómodos, fáciles de tejer. Utilizo dos colores, se puede tejer de un solo color. Está tejido para talle 36-37, largo de suela 22 centímetros. Aquí tiene elástico para brindar mayor ajuste. Este elástico lo pueden tejer más alto, por ejemplo. El tejido empieza por aquí. Tejemos primero la parte de arriba, después pasamos y tejemos esta parte, tejemos la parte de la suela juntando las dos partes, después tejemos todo este tejido con punto Santa Clara, ida y vuelta, y después tejemos aquí la parte del talón. Miren cómo queda, todo prolijo, muy bonito. Se necesitan agujas circulares. Con agujas rectas no se va a poder hacer. Muchas veces me preguntan, Silvana, no sé tejer con agujas circulares. Bueno, en este video estoy enseñando, como en todos los videos donde tejo con agujas circulares. Los puntos pasan de la misma forma, de una aguja a la otra. Nada más que aquí tenemos un cable. Voy a usar agujas circulares número 325 y largo de cable por lo menos unos 60 centímetros, 55 tiene este. También voy a necesitar una aguja auxiliar número 325, puede ser la aguja larga, y una aguja auxiliar de este tipo. Utilizo acrílico para tejer ropita de bebé. Estoy tejiendo lana puesta doble de dos colores, color celeste, muy bonito, y color con puntitos. Sobre dos agujas estoy montando 21 puntos. Ahí van 2, 3 y seguimos montando 4. La cantidad de puntos tiene que ser impar. Si van a tejer para otro talle, entonces por ahí van a tener que montar 2 o 4 puntos más, dependiendo para qué talle están tejiendo. Vuelta número 1. Punto de borde, paso sin tejer. Voy a tejer ahora 9 puntos al derecho. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el punto central, lo tejemos al revés. Y sigo con 9 puntos al derecho. 6, 7, 8, 9 y último punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, una lazada, 8 puntos al derecho, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Cambio de lugar estos dos puntos, segundo punto pasamos sobre la aguja derecha, primer punto pasamos por detrás y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. La idea es aquí en el centro, nosotros formamos este punto derecho, queda muy bonito. Y sigo tejiendo con los puntos al derecho, serían 8 puntos al derecho, 4, 5, 6, 7, 8, lazada, punto de borde, tejemos al revés. Sigo tejiendo con el mismo color. Vuelta número 3, tejemos
Lazada se teje como punto derecho retorcido para que no se forme un hueco. Sigo tejiendo con los puntos al derecho hasta el punto central. Son 8 puntos. Bueno, este punto central está amontonado ya que lo tejimos 3 puntos juntos de este lado. Este punto se teje al revés. Sigo con los puntos al derecho. Lazada derecho retorcido. Y último punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 4, punto de borde pasa sin tejer. Voy a tejer lazada, los puntos al derecho hasta el punto central, son 8 puntos. Aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Sigo con 8 puntos al derecho. Lazada, punto de borde, tejemos al revés. Y en la vuelta número 5 tejemos con los puntos al derecho. Lazada, tejemos derecho retorcido. 8 puntos al derecho. Punto central, tejemos al revés. Puntos al derecho. Lazada derecho retorcido, punto de borde al revés. Voy a agregar color celeste y vamos a tejer, este sería lado del derecho el que estoy tejiendo. Tejemos lazada todos los puntos al derecho y en el centro tejemos 3 puntos juntos, o sea, se repiten 2 vueltas. Aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho. Sigo con los puntos al derecho y finalizando la vuelta antes de punto de borde realizamos lazada y último punto al revés. Vuelta del lado del revés, tejemos con todos los puntos al derecho y punto central tejemos al revés. Y entonces voy a tejer cambiando el color cada 4 vueltas, 4 vueltas con un color, 4 vueltas con otro color. Y en mi caso tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Ustedes fíjense, miren, si tiene tejer para talla más grande, pueden tejer más vueltas, ¿no? Tiene que llegar hasta aquí más o menos. Si el pie es más chico, tiene que tejer menos vueltas. Tomamos la medida hasta aquí, 16 centímetros sin estirar. Y aquí el ancho, 7 centímetros. Después, o sea, nosotros siempre tejemos un poquito menos porque después se estira esta parte, ¿no? Para que calce bien. Después, estos puntos, todos estos puntos, voy a pasar sobre agujas auxiliares. Este es el lado derecho. Nosotros vamos a empezar a subir los puntos por los costados de la parte de la puntera y subimos todos estos puntos. De este lado empezamos
Este celeste también lo voy a cortar. Vamos a pasar para otro lado. Y desde aquí empezamos a subir todos los puntos. Este punto está sobre la aguja, empezamos por aquí. Ahí va. Primer punto. Nosotros tenemos que subir por los costados 19 puntos y en la parte delantera 21 puntos. Ahí empezamos a subir. Ahí van 2, 3 y sigo subiendo todos los puntos. Miren, aquí subí 19 puntos. Aquí seguimos y subimos 21 puntos. Nos podemos ayudar con la aguja crochet para que quede más prolijo. Empezamos por aquí. Ahí va 1. 2 y voy a seguir subiendo todos los puntos. Y ahora vamos a tejer vuelta completa formando esta parte. Aquí tejí 9 vueltas con color celeste y color blanco. Esta cantidad de vueltas depende del ancho de la pierna, ¿no? Aquí, si nos fijamos en centímetro, son 3,5 centímetros. Ya está un poquito estirado esto. Miren, si sacamos así, o sea, ida y vuelta, tejemos color celeste y color blanco. Se puede tejer de un solo color. Con agujas circulares, aquí en el centro sacamos para tejer con mayor facilidad. Sacamos así las agujas. Y empiezo esta vuelta. Tejemos con todos los puntos al derecho. Tejemos punto Santa Clara. Voy a trabajar con esta aguja, así. Este primer punto aquí en esta vuelta lo vamos a tejer al derecho. Y voy a tejer los puntos al derecho. Eso sí, puntos al derecho retorcidos en la primera vuelta para que no queden los espacios entre los puntos. O sea, si yo tejo así, de esta forma por delante, queda un espacio. Por eso lo tejemos, tomamos el punto por detrás, derecho retorcido. Este punto está subido así, entonces lo tejemos así por delante. Porque en algunos puntos estaba subiendo, ayudándome con la aguja crochet y en otros puntos con la aguja, entonces depende. Todos los puntos al derecho. Tejí 9 vueltas, 5 con color celeste y 4 vueltas con color blanco. Y ahora vamos a empezar a tejer con vueltas cortas. Vamos a ir formando la parte de la suela. Para eso los puntos los dividimos 23 puntos, 13 puntos para la puntera y 23 puntos. De aquí en adelante voy a tejer con color celeste. Sacamos las agujas para tejer con comodidad. Paso esta aguja por aquí. Voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta el marcador. Después de marcador tejemos los puntos centrales, tejemos al derecho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este marcador lo voy a sacar, no lo necesitamos más. Y voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Estoy sobre el lado derecho del tejido, por eso aquí tejemos 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido. Primer punto paso sin tejer, ahí va un punto, 2, 3, 4, 5, 6, pasamos la aguja, seguimos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a sacar el marcador y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por delante. Estoy sobre el lado revés del tejido. Damos vuelta al tejido y sigo tejiendo vueltas cortas. Primer punto paso sin tejer, tejo con los puntos al derecho, ahí va un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasamos las agujas, ocho, 9, 10, 11, 12. Y aquí fíjense, se nota el espacio entre los puntos. Voy a tejer estos 2 puntos juntos. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Tejemos 2 puntos juntos al revés y damos vuelta al tejido. Voy a tejer al derecho, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasamos las agujas, siete, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí también fíjense que se nota muy bien este espacio entre los puntos donde tenemos que tejer 2 puntos juntos. Esta vez al derecho estoy sobre el lado revés del tejido y así de esta forma voy a ir tejiendo ida y vuelta recogiendo todos los puntos hasta que sobre las agujas tienen que quedar 13 puntos. Tejí todas las vueltas acortadas. Sobre las agujas tengo 13 puntos. Así va quedando para que tengan la idea más o menos hasta dónde tiene que llegar esta parte delantera. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Este punto central que está sobre esta aguja, un punto, o sea 5 puntos centrales, tengo que pasar sobre una aguja auxiliar. Y después empezamos a tejer con vueltas ida y vuelta para lograr esta parte. Tejemos ida y vuelta todo con el punto Santa Clara. Estos puntos voy a pasar sobre esta aguja. Nos ayuda después a tejerlos. Uy, se me van saliendo todos los puntos. Bueno, despacito vamos a subir los puntos que están sobre esta aguja auxiliar.
Bueno, ahí están. Aquí voy a liberar 3 puntos. Voy a pasar estos 3 puntos sobre la aguja auxiliar. Aquí cerramos. Y paso 2 puntos más. O sea, estos puntos centrales son 5 puntos. Nosotros no vamos a trabajar por ahora y vamos a empezar el tejido desde aquí. Para eso voy a cortar la hebra y empezamos nuestro tejido. Esta parte parece más complicada, pero bueno, vale la pena porque sale esta hermosura de pantufla. Miren, nosotros vamos a tejer, voy a sacarlo de aquí, voy a tejer con los puntos al derecho. Los puntos que están sobre la aguja auxiliar. Después aquí voy a subir los puntos, voy a subir 4 puntos. Ahí va 1, 2. Nos ayudamos con la aguja crochet si hace falta, más cómodo. 3 y 4. Ahora voy a tejer los puntos de la suela. Son 13 puntos al derecho. Voy a subir los puntos de este lado. También son 4 puntos. Va 1, 2, 3 y 4. Los puntos de la aguja auxiliar voy a pasar sobre esta aguja. Porque también tenemos que tejer estos puntos. Dos puntos más. No, a ver, este punto se me está perdiendo, lo vamos a recuperar. Este punto. Bien. Y también estos puntos tejemos al derecho. Bueno, se terminó la parte más complicada. También estos puntos tejemos. Con punto Santa Clara al derecho.
Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos estos puntos sobre las agujas. Y ahora muy fácil, tenemos que tejer todo ida y vuelta. A ver. Aquí tengo que pasar mis ovillos. Estoy mostrando todo, cómo les puede pasar. Tienen que fijarse bien por dónde pasa la hebra y todo eso. Sacamos. Bueno, ahí va. Acomodamos. Y ahí tenemos los puntos sobre las agujas. Y estos puntos. Aquí está la hebra. Y ahora estos puntos tejemos ida y vuelta. Simplemente. Todos los puntos al derecho. Tejemos todo recto. Y aquí en total tejí 30 vueltas. Y vamos a empezar a tejer la parte del talón. Miren, estamos probando cómo va quedando. Voy a estirar un poquito, no mucho. Y aquí empieza el talón. Ahí. Vamos a tejer también con vueltas acortadas. Los puntos separamos 9 puntos en el centro, 14 puntos por los costados y empezamos a tejer vueltas acortadas. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Igual que tejimos la parte de la suela, voy a tejer con los puntos al derecho hasta el marcador. Pasamos el marcador y tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacamos el marcador. Estoy sobre el lado derecho del tejido, entonces voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta. Primer punto paso sin tejer. Tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total son 8 puntos junto con el punto este que pasamos sin tejer. Miren, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Sacamos este marcador, no lo vamos a necesitar más. Y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta al tejido. Paso primer punto. Tejemos al derecho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, fíjense, este espacio entre los puntos nos indica que tengo que tejer estos 2 puntos juntos al revés. Y damos vuelta al tejido. Paso punto sin tejer y tejemos al derecho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho. De esta forma voy a tejer recogiendo los puntos de cada lado. Sobre las agujas quedan los puntos centrales, 9 puntos y 2 puntos y 2 que todavía voy a enseñar cómo vamos a seguir disminuyendo los puntos. Aquí quedan 2 puntos. Vamos a tejer con los puntos al derecho. Aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y estos 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta. Paso punto sin tejer. Tejemos puntos al derecho. Aquí, miren, quedan sobre la aguja 5 puntos. 2 puntos juntos al derecho.
2 puntos juntos al derecho, damos vuelta, paso punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al revés, damos vuelta, paso punto sin tejer, tejemos al derecho 1, 2, 2 puntos juntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Bueno, sobre la aguja tiene que quedar 5 puntos. Ahí ya nos falta muy poco. Lo que nos faltaría tejer ahora es el punto elástico. Muy fácil. Vamos a subir los puntos. A ver. Lado derecho del tejido, voy a tejer estos puntos al derecho. 2, 3, 4, 5. Y aquí subo los puntos. Ahí va 1, 2, 3. Los puntos de la aguja auxiliar voy a pasar sobre la aguja auxiliar para tejerlos. Son 5 puntos, ¿se acuerdan? Aquellos puntos que dejamos en suspenso sin tejer. Bueno, estos puntos aquí los tejemos al derecho. Y sigo subiendo todos los puntos. A ver aquí. Donde hace falta nos ayudamos con la aguja crochet. O sea, nosotros, fíjense, este punto no lo vamos a subir así. Vamos a buscar manera de subir los puntos de tal forma para que no queden espacios entre los puntos. A ver, y aquí es mucho más fácil, miren. Y ahora con el método de lazo mágico vamos a tejer elástico uno por uno. Quiere decir que voy a tejer un punto al derecho, un punto al revés, el alto que ustedes desean. Así nosotros posicionamos las agujas, tejemos de un lado y después de otro lado. No hay costuras. Durante el tejido se puede ir probando. Derecho y revés. Aquí hay 2 centímetros. ¿Cómo cierro los puntos? Paso un punto sin tejer, lazada, punto al derecho y deslizamos estos 2 puntos, lazada y primer punto, sobre punto tejido, lazada, punto derecho y voy a deslizar estos 2 puntos por encima, lazada, derecho y deslizamos estos 2 puntos. Este método nos permite lograr un cierre elástico. Así lo podemos sacar con facilidad, no aprieta, es un cierre elastizado. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo, chao chao.